La clave para ser un buen ganadero está en comprar buen ganado a buen precio. En los años 80 había un ganadero en Missouri que tenía un talento único para elegir el mejor ganado y comprarlo por muy poco dinero. Sin embargo, algunos de sus ayudantes pagaban un precio muy alto. Crímenes imperfectos. La barbería local de Chillicothe, Missouri, sigue siendo el lugar para estar al día de las noticias, contarse cotilleos e incluso escuchar un poco de música. En Chillicothe todavía hay hombres que siguen ganándose la vida criando ganado y vendiéndolo en subastas. Ahí tenemos esa hermosa res con un precio de salida de $35. A finales de los años 80, las casas de subastas de ganado que había por todo el estado estaban siendo estafadas. Los compradores, que generalmente eran hombres que estaban de paso, se presentaban allí, hacían su compra, pagaban con cheque y luego desaparecían. Inevitablemente, los cheques eran papel mojado. Resultaba extraño que algunos tuvieran cheques y cuando intentamos buscarles no los encontramos. Metíamos sus nombres en el ordenador, pero no aparecían. Muchos de los compradores habían trabajado anteriormente en esta granja de Moorestown, a las afueras de Chillicothe. La granja era propiedad de Ray Copeland, de 78 años, y su esposa Faye. Aparentemente, eran una pareja de ancianos granjeros algo tímidos y que no se relacionaban con la gente. Pero desde luego aquí nunca habían causado problemas. La pequeña granja no era suficiente para mantener a los Copeland. Faye había trabajado en una fábrica y más tarde como camarera de hotel. Éramos gente muy normal. Y a mí me habían enseñado desde pequeña que cuando te casas tienes que quedarte con el marido. El marido era el jefe. Era el jefe. Pero era una vida dura y ellos eran pobres. Los únicos zapatos que he tenido jamás son los que tuve en el colegio. Y tenía que estar allí ordeñando a las vacas descalzo, incluso en invierno. Cuando los hijos de los Copeland se fueron de la granja para perseguir sus sueños, Ray buscó gente que le ayudara en el trabajo de la granja. Ya era mayor, estaba un poco sordo y no era un buen hombre de negocios. Como Ray no sabía leer ni escribir, y había que llevar la contabilidad y escribir nombres y esas cosas, necesitaba a alguien para ayudarle. Para buscar trabajadores, Ray iba a los albergues públicos locales. Preguntaba a la gente si querían irse con él y ganar algo de dinero. Decía que nos pagaría por jornada o que nos ayudaría a conseguir dinero, que él hablaría con gente y nos ayudaría a abrir una cuenta, ya sabe, en un banco. Generalmente se trataba de hombres sin techo. Muchos tenían adicciones o problemas familiares o padecían alguna enfermedad mental. La mayoría tenía antecedentes por vagancia, hurto y delitos similares. Ray Copeland les pagaba $30 al día por su trabajo y también les proporcionaba techo y comida. Para esos hombres, ganar ese dinero y tener un sitio donde vivir, si encima es en el campo, era como un sueño hecho realidad. Uno de los hombres relacionados con la emisión de cheques sin fondos en las subastas de ganado era Dennis Murphy, de 27 años, un trotamundos de Illinois que durante un tiempo había estado trabajando para Ray Copeland. En 1986, un ayudante del sheriff le preguntó a Ray Copeland si conocía el paradero de Murphy, y Copeland le dijo que simplemente un día desapareció.
Ha venido un ayudante del sheriff. Una noche se fue sin más y no he vuelto a saber de él. Se marchaban a medianoche y él no sabía a dónde habían ido. Ray decía, ya sabe cómo son esos trotamundos. Hoy están aquí y mañana no. Simplemente desaparecían. Cuando a Copeland le dijeron que Murphy era un ladrón, no se sorprendió porque a él también le había estafado. Le estamos buscando. Ha dado cheques sin fondos. Ya lo sé, a mí me dio uno. Copeland también tenía un cheque de Murphy que le habían devuelto por falta de fondos. Además de Murphy, la policía buscaba a otros 7 hombres en relación con los cheques falsos de las subastas de ganado. Ninguno pudo ser localizado, hasta que la policía recibió una llamada de Nebraska. El informador dijo que sabía a dónde habían ido Murphy y los otros estafadores. Había 8 hombres en busca y captura por dar cheques falsos en las subastas de ganado en la zona centro de Missouri. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. Entonces la policía recibió una llamada de Jack McCormick, un trotamundos y un estafador que en un tiempo había trabajado en la granja de Ray Copeland. Era un trotamundos. Había viajado mucho y siempre tenía historias que contar. Yo creo que le gustaba contar historias. McCormick dijo que creía que había visto huesos humanos y una calavera en la granja de Copeland. La granja tenía una extensión de 40 acres e incluía un pequeño lago, un granero y una zona de bosque. Los ayudantes del sheriff del condado, la policía de Chillicothe, la patrulla estatal de carreteras y los forenses del condado registraron toda la zona. Registramos toda la propiedad, buscando posibles sitios de enterramiento y posibles lugares donde se hubiera cometido algún crimen. Teníamos perros policía y excavadoras y excavamos en muchos puntos de la granja y lo registramos todo, pero no encontramos nada. Así que pensamos que a lo mejor no había habido ningún crimen. Después de 9 meses de buscar sin éxito, llevaron a Jack McCormick a la granja. Yo le dije, Jack, dígame exactamente dónde estaban esa calavera y esos huesos. Y salió y se puso como a un lado del granero con la cabeza gacha, mirando al suelo, y por fin dijo, la verdad es que yo no lo vi. A lo mejor solo eran restos de un fregadero o algo así. Pero investigando el pasado de Copeland se descubrió una coincidencia interesante. 20 años antes había sido detenido numerosas veces por lo mismo: dar cheques sin fondos. Cada vez que le detenían, me llamaba para que fuera a pagar la fianza. Le saqué de la cárcel muchas veces. Cada año y medio se presentaba allí la policía y él desaparecía. De niños ya estábamos acostumbrados a esas cosas. Pero parecía que Ray se había rehabilitado porque no había vuelto a ser detenido en 20 años. Y nunca le habían detenido por delitos con violencia. Pronto la policía descubrió que había trabajado en otras granjas de la zona para ganar dinero extra. Una de ellas era una granja que estaba a pocos kilómetros de allí. En el granero donde Copeland almacenaba heno, la policía encontró una tumba poco profunda y 3 cadáveres en avanzado estado de descomposición, colocados en fila. Probablemente llevaban allí 2 o 3 años y estaban irreconocibles. Estaban envueltos en mantas y enterrados directamente en la tierra. En este caso, era tierra de arcilla, que suele retrasar la descomposición, porque el aire no entra tan rápidamente como en otros tipos de tierra. Los 3 hombres habían muerto de un disparo en la cabeza. Pero no había pruebas que relacionaran a Ray Copeland ni a nadie más con los crímenes. Unos días más tarde, en otro granero cercano dentro de la misma propiedad, la policía removió un centenar de fardos de heno y bajo una tabla de madera encontró otro cadáver.
6 semanas después, en el interior de un pozo apareció un cadáver más. El hombre llevaba un cinturón con el nombre de Dennis. ¿Se trataría de Dennis Murphy? ¿Y sería Ray Copeland el asesino? ¿Por qué iba a hacer una cosa así si lo teníamos todo pagado y no debíamos nada? Teníamos la camioneta pagada, todo, la maquinaria y todo, la granja y todo. ¿Por qué iba a hacer él una cosa así si es que lo hizo? En una granja de Missouri se habían encontrado los cadáveres de 5 hombres. Jack McCormick, un antiguo empleado en la granja de Ray Copeland, dijo a la policía que este se dedicaba a dar cheques falsos. Dijo que Copeland le había dado varios cientos de dólares para abrir una cuenta bancaria y le había dicho que diera como dirección un apartado de correos. Entonces Copeland llevaba a McCormick a las subastas de ganado y se sentaba entre el público indicándole a McCormick cuándo tenía que pujar por una res. $100. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿A la 1? ¿A las 2? Cuando ganaba la puja, McCormick pagaba la res con un cheque. A veces daban un cheque bueno, y eso les hacía parecer solventes, y así podían volver otro día y dar un cheque por una cantidad mayor, haciendo creer que era bueno, pero después el banco lo devolvía. Copeland vendía el ganado comprado a nombre de McCormick. Y antes de que el cheque fuera devuelto, Copeland se enfrentaba a McCormick con una pistola. Ray pretendía aparentar que tenía un mapache escondido en un agujero del granero. Yo creo que está en ese agujero. ¿Dónde? Pues en el fondo de ese agujero, aquí. Él quería que Jack bajara con un palo y sacara al mapache del agujero. Jack dijo que antes de bajar ya estaba un poco asustado con Ray, pero que cuando bajó dijo que no le quitaba ojo a Ray. No paraba de mirarle porque Ray tenía una escopeta del 22 y se suponía que iba a disparar al mapache cuando saliera del agujero. Voy a darle bien. Vamos, sigue intentándolo. Verás cómo sale, verás cómo sale. Sí, seguro que sale, ya lo verás. Jack dijo que cuando se volvió, Copeland le estaba apuntando con la escopeta. McCormick dijo que intentó disuadir a Copeland. Le prometió que se marcharía y no volvería nunca. McCormick huyó de Missouri y se mantuvo callado durante 5 meses porque temía que Copeland le matara si contaba a alguien lo del timo de los cheques. Cuando los investigadores registraron la casa de Copeland, encontraron una escopeta del calibre 22 y un surtido completo de ropa de hombre que ninguna pertenecía a Ray Copeland. Había ropa de gente diferente, de tallas distintas, zapatos y maletas. Había muchas maletas en la casa y ninguna era de la familia. Y la ropa no podía servirle a Ray ni a Faye Copeland. Y escondida en la funda de una cámara, había una lista de los hombres contratados por Ray Copeland para trabajar en la granja. 4 de los nombres estaban marcados con una X, que correspondía a los 4 que buscaba la policía en relación con los cheques falsos. Los investigadores enviaron los cráneos de las víctimas al doctor Ronald Geer, un odontólogo forense. El doctor Geer fotografió los cráneos, realizó un examen dental, hizo radiografías y creó una ficha dental transparente para cada cuerpo. Se hace una ficha de todo lo que encuentras en la historia pre-mortem para compararla con el informe post-mortem. En este caso, los informes pre-mortem presentaban un reto. Algunos de ellos eran incompletos y antiguos. El mayor problema era que los informes eran antiguos. Esa gente no había recibido tratamiento dental desde cuando les habían hecho los informes hasta el momento de su muerte. Algunos de los informes dentales eran de hacía 30 años. Y a los cráneos les faltaban muchos dientes, lo cual complicaba la comparación. Y llegó un momento en que, en algunos casos, tuvimos que examinar el estado de los huesos. Recuerdo que uno de ellos tenía un cóndilo, aquí en la juntura de la mandíbula, y el cóndilo estaba deformado. Eso coincidía con la radiografía panorámica de Dennis Murphy, lo cual identificaba el cuerpo encontrado en el pozo.
Comparando fichas dentales premortem y postmortem, el Dr. Gier identificó los otros 4 cuerpos como los de Wayne Warner, Paul Coward, Jimmy Dale Harvey y John Freeman. Coward, Harvey y Freeman eran 3 de los 4 nombres de la lista de Copeland, marcados con una X. El forense Scott Lindley realizó la autopsia a todos los cadáveres y descubrió que la causa de la muerte en cada uno de los casos había sido un disparo en la cabeza con un arma de bajo calibre y a corta distancia. Un disparo a corta distancia hace que la capa interior del cráneo tienda a romperse o fragmentarse, con lo que se produce un daño mayor. En el interior de los cráneos, Lindley encontró balas y fragmentos de balas. Las pruebas de balística confirmaron que los surcos y estrías de esos fragmentos coincidían con los de la escopeta del calibre 22 de Ray Copeland. La policía arrestó a Ray Copeland, así como a la persona que consideraba que era su cómplice en los crímenes. Lo que más me sorprendió de todo fue que detuvieran a mi madre por el mismo cargo. Pero ¿qué papel había jugado la anciana Faye Copeland en los asesinatos? Ray Copeland fue detenido y acusado del asesinato de 5 hombres implicados en lo que parecía ser una moderna estafa de cuatreros. También detuvieron a su esposa Faye. Yo no estaba con él cuando hizo esas cosas. Yo no sabía nada de eso. Yo no tuve nada que ver. Estando en la cárcel, Faye escribió una carta a su marido asegurándole que todo se arreglaría pronto. La letra de Faye coincidía con la letra de la lista de los hombres desaparecidos. Sin embargo, Faye negó todo conocimiento de los asesinatos. Yo no hacía preguntas. No me hubiera servido para nada hacerlas porque él me habría abofeteado. El largo historial de violencia de Ray Copeland era desconocido para todo el mundo, menos para la familia Copeland. Una vez, uno de mis hermanos estaba raspando el fondo de un bol de cereales y a él no le gustó y le tiró una sartén a la cara. Y a mí, personalmente, una vez estaba ordeñando a las vacas y una vaca tiró el cubo de una patada y él se puso a pegarme con un par de barras de metal, sin más. Cosas como esas ocurrían todos los días. Faye y Ray Copeland fueron juzgados por separado. Los juicios fueron la noticia más importante que jamás se había conocido en el condado de Livingston, en Missouri. Los fiscales sostenían que Ray Copeland había contratado a los trabajadores en un albergue. A cada uno le había dado un apartado de correos y una cuenta bancaria, y luego les llevaba a las subastas de ganado. Según los fiscales, antes de que los cheques fueran devueltos, Ray Copeland vendía el ganado, mataba al trabajador y lo enterraba. Decía que eran unos miserables y que le importaban un bledo. Que vivían de las ayudas del gobierno y que no se merecían nada, ni siquiera estar vivos. Eso era lo que decía siempre de esos hombres. Las pruebas forenses demostraron que todos habían sido asesinados con la escopeta de Ray Copeland. Ray Copeland fue declarado culpable de 5 asesinatos y condenado a muerte. Ray se lo merecía, por lo que les había hecho a esos hombres y a todos los que estábamos a su alrededor. Se merecía la sentencia de muerte. Faye Copeland negó toda implicación en los asesinatos y declaró que era una esposa explotada y que solo había hecho lo que él le mandaba.
En aquella época yo agachaba la cabeza y me aguantaba con todo. Me golpeaba tanto que llegó a romperme más de un hueso. Pero era mi marido. Yo creo que ella sí sabía algo sobre lo de la estafa del ganado. En cuanto a lo de los asesinatos, no lo sé. Yo creo que no. Confío y le pido a Dios que no lo supiera. La lista de los trabajadores escrita con la letra de Faye Copeland ayudó a cerrar el caso contra ella. Faye Copeland también fue declarada culpable de asesinato y condenada a muerte. Yo creo que esa fue la única prueba que tenían contra ella, la lista con los nombres. Antes de que Ray Copeland pudiera ser ejecutado, murió en la prisión en 1993. En 1999, después de 10 años en el corredor de la muerte, la pena de Faye Copeland fue conmutada por la de cadena perpetua. Nunca me duermo, ni cierro los ojos, sin revivir toda mi vida y preguntarme si yo era culpable. No. Entonces, ¿por qué iba a tener que pagar por algo que había hecho él, si es que lo había hecho? Ray y Faye Copeland no cuentan con las simpatías de los sin techo que viven en los albergues de Commercial Street. Espero que se pudra en la cárcel. No siento ninguna lástima por ese tipo de personas. De los 8 hombres de la lista de Copeland, Thomas Park, Franklin Hudson y Dale Brake aún siguen en paradero desconocido. La policía cree que ellos también fueron asesinados y que sus cuerpos están enterrados en algún lugar cercano.